presentar ese práctico también. ¿Ya? Y no se olviden. Entonces, nos vamos a entrar a la unidad número 5, que se llama equilibrio ácido-base. ¿Ya? La primera parte es un poco de teoría, por si acaso. Ácido-base. ¿A qué lo llamamos ácidos y a qué lo llamamos bases? Bueno, inicialmente no tenemos una definición exacta, pero sí sabemos que son dos sustancias químicas, dice, completamente opuestas entre sí. Al combinarse se neutralizan formando sal y agua. Sin embargo, tienen algunas características comunes que los difieren entre ellos, los cuales son. Entonces, ácido y la base son sustancias completamente opuestas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido, hidróxido de sodio, que es una base. Al combinarse deja de ser ácido, deja de ser una base. Se transforma en una sal y agua, que en este caso podríamos considerar neutro. O sea, significa ni es ácido ni es base. ¿Ya? ¿Qué características tienen los ácidos? Así, uno que no ha estudiado en la universidad o en el colegio, ¿cómo puede saber que es un ácido? En primer lugar, este tiene sabor agrio. ¿Ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, las naranjas, los limones, uno siente agrio, sí, que tiene ácido ascórbico. ¿Ya? O el vinagre también es agrio, que es ácido acético. Entonces, la mayoría de los ácidos generalmente tienen esa propiedad, que tienen sabor amargo, agrio. Ya, frente al papel indicador, bueno, hay unos papelitos que hay que para saber en el laboratorio si es un ácido o una base, por ejemplo. Hay uno que se llama papel indicador, ¿ya? Cuando yo lo meto, ese papelito, si lo impregno con una solución, y si me da color rojo, significa que es un ácido. Ya, eso es lo que se frente a un papel indicador, da un color rojo. Eso es en el laboratorio. Es que así a simple vista, por olfato puedo saber, o por gusto puedo saber si es agrio, entonces es ácido. En un laboratorio con ese papelito indicador, si da rojo es ácido. Y también hay un indicador, que lo llaman, que es fenolftaleína, que es una sustancia orgánica. Cuando a esa solución ácida, si uno le echa unas gotitas del indicador, generalmente la solución se vuelve incolor, o sea, no cambia de color. No, ¿ya? Esas son algunas características así generales, si quieren llamarlo así, para más o menos saber de que estoy con una solución ácida. Entonces, cuando reacciona con los metales, desprende hidrógeno. Eso hemos visto, por ejemplo, zinc más ácido clorhídrico me da cloruro de zinc más hidrógeno. Pues, casi en la mayoría de los casos, cuando los ácidos reaccionan con los metales, desprenden hidrógeno. Las bases generalmente son amargos y tienen olor a ceniza. Ya, generalmente esas son las bases, ¿no? Y de hecho la ceniza tiene alta cantidad de base. O sea, cuando uno lo quema la leña y queda una ceniza, eso generalmente son sustancias básicas. En este caso, frente a ese papel que habíamos dicho indicador, generalmente las bases dan color azul. Entonces, si frente a ese papel indicador, por ejemplo, si es rojo, es ácido. Si es azul, es básico. Y frente a la fenolftaleína, generalmente forman solución rosada, es que los ácidos incoloros. En este caso, cuando reaccionan con los metales, forman sólidos insolubles en agua. ¿Ya? Esas son algunas características generales, digamos, sin saber la definición que es un ácido, que es una base, sino en este caso son algunas propiedades que pueden tener los ácidos y la base. Ahora vamos a ver algunas teorías sobre la definición de lo que es un ácido, que es una base.
Por eso dice teoría sobre ácido base. Hasta aquí no hemos sabido definir que solamente hemos visto algunas propiedades físicas, ¿no? que tiene. Pero en realidad, ¿qué es un ácido? ¿Qué es una base? No, eso todavía no tenemos la definición. Entonces habla aquí de teoría sobre ácido base, tratando de definir, ¿no? Entonces aquí dice, existen diferentes teorías que tratan de explicar o definir lo que es un ácido o una base. Pues tiene que haber una definición, ¿no? Entonces, una de las primeras teorías es la teoría de Arrhenius. ¿Qué dice Arrhenius? Define de la siguiente forma. Ácido, aquí lo llaman ácido. Son sustancias, dice, que en soluciones acuosas, significa en agua, se disocian, significa se separan, y presentan el ion hidrógeno o protón. Ese hidrógeno más uno se llama protón o ion hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando se encuentra en agua, esa sustancia que nosotros podemos considerar ácido, entonces cuando lo echamos agua, entonces se separan, ¿no? El cloruro y el protón. Entonces, cualquier sustancia que forme protón, a eso generalmente se le llama ácido. Bueno, según esta teoría, eso es lo que dice esta teoría. Si yo tengo una sustancia y lo echo en agua y forma el protón, entonces se forma esta sustancia química, entonces puedo llamar que es un ácido. Y aquí lo llamamos una base. Son sustancias que en soluciones en agua también se disocian y presentan el radical oxidrilo. Entonces entonces en este caso, estás mencionando si una sustancia lo hecho agua y forma oxidrilo, significa que esa sustancia es básica. Y si forma protón, esa sustancia es ácida. Eso es lo que dice la teoría de Arrhenius. ¿Ya? Pero esta teoría no funciona para todas las sustancias químicas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan, por eso se llama limitaciones. O sea, esta teoría, lo que él define, que es un ácido, que es una base, para algunas sustancias no funciona. Ya, por eso, limitaciones. Ahora, ¿por qué no funcionan? Eso vamos a ver. A eso lo llamamos teoría o limitaciones de teoría de Arrhenius. Entonces, dice, existen varios aspectos que no puede explicar sobre la definición de ácido base. Y entre ellos tenemos, se limita a las sustancias que se encuentran en agua. ¿Qué pasa si no se encuentra en agua? O sea, aquí hemos mencionado un ácido, hemos dicho, ¿no? Si en agua se disocia y separa protón o forma oxidrilo, primero es ácido y el otro es base. Ahora, ¿qué tal esa sustancia si no se encuentra en agua? ¿Qué puedo decir? ¿O cómo puedo saber si es un ácido o es una base? Entonces no se puede saber. Entonces significa que la teoría no está funcionando bien. También dice otra de las cosas, hay muchas sustancias, dice, que no tienen el protón ni oxidrilo en la estructura, pero presentan cierta acidez o basicidad. Entonces, hay muchas sustancias que no producen el protón o el oxidrilo, ya no producen, pero podríamos decir, una sustancia, hemos dicho, si tiene protones, hemos dicho que si forma protones es ácido. Y el otro que forma oxidrilos, la vemos que es una base. Pero hay sustancias que no tienen ninguno de los dos, pero son ácidos o pueden ser básicos.
Pues, sí. Entonces habíamos dicho, hay muchas sustancias que no tienen protón ni oxidrilo, pero presentan cierta acidez o basicidad. Ahí, por ejemplo, supuestamente, si ustedes se fijan, cloruro de sodio. En este caso, cloruro de sodio se separa en sodio más cloruro. Bueno, aquí no hay ni hidrógeno, ni el protón, ni el oxidrilo. Entonces, si no produce ni hidrógeno ni oxidrilo, es neutro. O sea, significa, ya hemos dicho, para que sea ácido tenía que producir ácido, el protón. Para que sea una base tenía que producir óxido. Ya en este caso, el cloruro de sodio no produce ni el uno ni el otro. Entonces, en ese caso podemos considerar que eso es neutro. Y la sal que nosotros comemos es neutro, no es ácido ni es base. O sea, está al medio si quiere. Pero hay otros, por ejemplo, es neutro, por eso lo que dice, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y si ustedes lo ponemos al agua, igual se forma aquí el aluminio más 3 y cloruro. Igual si ustedes se fijan, entonces tampoco hay ni protón ni el oxidrilo. Entonces podemos considerar que también esto es neutro. ¿Ya? Pero no es neutro. Por eso ahí es la teoría, la falla de la teoría. Pero sin embargo, esto es ácido. No ha producido ni el protón, no ha producido protón. Entonces, ¿por qué lo llamo ácido? Pero esto es ácido. Y también aquí, por ejemplo, el acetato de sodio. Cuando pongo en agua se forma acetato y sodio. Igual en este caso no hay oxidrilo, tampoco hay protón. Pero esto, por ejemplo, es básico. Entonces, pareciera que la definición que ha hecho Arrhenius no está bien. Ya no está bien. Entonces, por eso es lo que estamos hablando de limitaciones. Hay muchas cosas de la sustancia, no puede explicar, digamos, por qué es ácido o es por qué base. Eso es lo que ha dicho, solamente funciona para algunos. Igual en este caso, por ejemplo, en el caso del amoníaco. En este caso del amoníaco, aquí podía disociarse en agua, aquí podía formar diamina. Y el protón, pareciera que por la formación del protón yo podía llamar de que es un ácido, pero sin embargo es un base. ¿No? Entonces la definición de Arrhenius no está. Eso significa. Entonces nace otra nueva teoría. Como no funcionó eso, entonces siempre las personas van buscando la definición correcta y que funcione para todos, ¿no? Entonces aquí viene la teoría de Bronsted y Lowry. Otras personas, son dos personas, ¿no? Porque son personas. Teoría de Arrhenius en realidad es una persona, y esa teoría de Bronsted y Lowry también son dos personas. Entonces han hecho las investigaciones y definen de la siguiente manera. Un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones. O sea, el que regala protones es ácido. Y una base es toda sustancia capaz de aceptar protones. Entonces, esta es otra definición. Aunque pareciera parecido, ¿no?, a la definición de Arrhenius, pero no es igual. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo, tengo ahí el ácido clorhídrico y el agua. Entonces, este ácido clorhídrico, como tiene un hidrógeno, ya, ese hidrógeno que tiene se lo va a pasar al agua. Se lo regala su hidrógeno. Entonces, queda aquí en este caso cloruro. Y el agua, como tenía dos hidrógenos, ya tiene tres hidrógenos. Y eso se llama hidrógeno.
por si acaso. Este hidrógeno 3, oxígeno positivo, se llama hidrón. Se llama hidrón. Entonces, si ustedes se fijan, podemos decirle este cloruro de hidrógeno es ácido. ¿Por qué? Porque ha cedido un protón. ¿A quién ha cedido el protón? Al agua. Y el agua, si quieren así, ha aceptado. Acepta ese hidrógeno o ese protón. En el momento que acepta el protón, entonces el agua viene a ser una base. Se supone si alguien pierde, alguien tiene que ganar. El que pierde el protón es ácido. El que gana el protón es una base. Esa es la definición en este caso de la teoría de Arrhenius. Mejor dicho, de Bronsted y Lowe. Bueno, en este caso estamos mencionando solamente el cloruro de hidrógeno. Es ácido porque cede protones. O es que ha regalado su hidrógeno y ha regalado eso al agua. Y el agua es una base porque acepta protones. Entonces estamos en esa definición. Ácido es toda sustancia capaz de ceder protones y una base es capaz de aceptar protones. Entonces, si usted se fija, entonces aquí el cloruro de hidrógeno es ácido y el agua es una base. Uno pierde y el otro gana. El que pierde es ácido y el que gana es base. ¿Ya? Ahora, debido al intercambio de protones, como uno ha perdido y el otro ha ganado, se forman un nuevo ácido. Y un nuevo ácido y una nueva base, llamados también ácidos conjugados. O sea, en otras palabras, el cloruro de hidrógeno, que esto estamos considerando ácido, porque cede un protón, porque tenía un protón y ha cedido, ha perdido, y se transforma en cloruro, ¿no? En el momento que pierde, entonces se transforma, como antes era ácido, se vuelve base. Pero en este caso se llama base conjugada. ¿Ya? Lo mismo en el caso del agua. En el caso del agua, nosotros habíamos considerado que era una base porque ha aceptado o recogido o ha ganado un protón. En el momento que gana un protón, se forma un hidrón. En este caso, entonces, como antes era base, ahora es un ácido, pero en este caso es ácido conjugado. Así se llama. Toda sustancia que tiene carga positiva o negativa se puede decir, o sea, en otras palabras, cualquier sustancia que tiene carga positiva es un ácido conjugado. Y si tiene carga negativa, se puede decir que es una base conjugada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque esto es teoría nomás. ¿No hay preguntas? Bueno, continuaré. Porque así se llama, así lo llaman. Porque antes era un ácido. Ahora, en el momento que pierde su protón, se transforma en base. Pero para no confundir con la otra base, entonces se llama base conjugada. Así lo llaman. ¿Ya? Porque antes era ácido. Ahora se ha vuelto en una base. Porque para no confundir con la base del agua,
Entonces, porque yo podía llamar base, entonces, pero en este caso, digamos, generalmente todos los que tienen, por ejemplo, el agua no tiene ninguna carga. Pues, ¿cómo puedo diferenciar entre las dos bases? Porque el agua y el cloruro son bases. ¿Ya? Mientras que en este caso el agua se le llama solamente base, porque el que tiene carga negativa entonces se llama base conjugada. O en el otro caso, ¿no? Que el ácido clorhídrico, ¿ya? O el cloruro de es un ácido, pero el que tiene carga positiva también es un ácido. Pero como tiene carga positiva, lo llama para diferenciar más que todo entre los dos. ¿Ya? Ejemplos, dice, en las siguientes reacciones dice, indicar los compuestos que se comportan, indicar los compuestos se comportan como ácido y como base. O sea, aquí, ¿qué tengo que ponerme? Dice. Tengo que poner abajito cuáles son ácidos, cuáles son bases. Y si ustedes se fijan, aquí, el ácido acético, aunque nosotros ya lo hemos dicho ácido. Si el ácido acético es ácido, como estaba mencionando, por lo tanto, el agua tiene que ser base, obligatoriamente. Y lo estamos llevando a ácido, al ácido acético, porque pierde su hidrógeno. Entonces, este hidrógeno pierde. Y ese hidrógeno se va, más o menos es como el anterior, ¿no? Pierde el agua. En el momento que pierde el hidrógeno, el protón, el ácido acético, se transforma en acetato. Como tiene carga negativa, por lo tanto, esto es base conjugada. ¿Ya? Y en el caso del agua, tendría que llamar base porque va a recibir el protón. Recoge el protón. Por lo tanto, yo puedo considerar que es una base. En el momento que recoge el protón, se forma hidrógeno. ¿Ya? Por su carga negativa, esto es un ácido conjugado. Entonces, el que era ácido se transforma en base conjugada. ¿Ya? Así. Y el que base se transforma en ácido conjugado. Aquí, por ejemplo, en el caso del amoníaco más agua. En este caso, si ustedes se fijan, el amoníaco, en realidad, si ustedes se fijan, el amoníaco se transforma en amonio. En amonio. Eso significa que este amoníaco está recibiendo un protón. Por eso lo llamamos base. Y mientras que el agua en este caso es un base. ¿No? Es más o menos parecido a los metaloides o los elementos anjóteros, ¿no? Algunas veces algunos trabajan como metal, otras veces trabajan como metal. Más o menos es algo así. En este caso, si ustedes se fijan en las dos reacciones, en la primera el agua está funcionando como base. En la segunda reacción funciona como ácido. ¿Por qué? Porque en este caso el amoníaco tiene que transformarse en amonio. Para transformarse en amoníaco solamente tiene 3 hidrógenos. Amonio tiene 4 hidrógenos. ¿Ya? Y se forma oxígeno. En otras palabras, uno de los hidrógenos qué sé yo, del agua, uno de los hidrógenos del agua pasa ahí. Y se transforma. Como ha perdido el agua uno de sus protones, entonces se transforma en oxígeno. ¿Ya? Entonces, en este caso, con este ya le hemos dado la explicación por qué el amoníaco es básico. Porque está aceptando un protón. ¿Ya? Y el agua en este caso tiene aceptos. En el momento que acepta un protón, el amoníaco se transforma en amonio. Como tiene carga positiva, es ácido conjugado. Y el agua que era ácido se transforma en base conjugada. Que solamente en este caso es un intercambio de protones. Si quieren hacer, uno pierde protón y el otro gana protón. Nada más. Aquí, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. Pues nosotros conocemos como ácido sulfídrico. ¿Ya? Es un ácido, porque nosotros sabemos que es un ácido. Y el agua que otra vez viene a hacer, trabaja otra vez como base. Entonces, ese sulfuro de hidrógeno, ¿ya?
uno de sus hidrógenos, uno de los hidrógenos, lo transfiere al agua. Y se transforma solamente ahí, si usted se fija, en un sulfuro ácido. Sulfuro ácido, ¿no? Perdió un protón, un hidrógeno. Y en este caso el agua ganó un protón, por eso se llama hidrógeno. Y a eso lo llamamos ácido conjugado, ¿no? Entonces, tengo un ácido, en el momento que pierde, su protón se transforma en base conjugada. Una base, en el momento que gana el protón, se transforma en ácido conjugado. O sea, eso es lo que tienen que ustedes aprender, ¿no? La definición. Un ácido se transforma en base conjugada. Y una base se transforma en ácido conjugado. Ahora, el mismo, si usted se fija, en este caso, el sulfuro de hidrógeno, esto. Y si ustedes se fijan, esto era base conjugada en esta reacción. Y si ustedes se fijan en la siguiente reacción, ya es un ácido. Y es un ácido. Ahora, ¿por qué es un ácido? Porque en esta segunda reacción, como le queda todavía un hidrógeno, ese hidrógeno otra vez se vuelve a ceder al agua. Cede al agua. Y se transforma en sulfuro y nuevamente se forma el hidrógeno. Entonces, como eso era ácido, por lo tanto el sulfuro viene a ser base conjugada. Y la base es un ácido conjugado. Y si ustedes se fijan, el agua, también hemos mencionado, el agua puede trabajar como base y puede trabajar como ácido. Depende de la reacción. Igual lo mismo en este caso, el sulfuro ácido trabaja como ácido, también puede trabajar como base, puede trabajar o como ácido. Y eso se llama también, ya lo hemos dicho, estos son similares a los elementos anjoteros, que algunas veces trabajan como ácido y otras veces que trabajan como metales y otras veces trabajan como no metales. En este caso también hay sustancias químicas que se llaman anfipróticos, que algunas veces trabajan como ácido y otras veces trabajan como base. Igual en este caso, por ejemplo, yo tengo dos moléculas de agua. Agua más agua me da oxidrilo y me da hidrógeno. ¿Eso qué significa? Una de las, como ya hemos dicho hace rato, que el agua a veces puede trabajar como ácido o como base, es lo que estamos diciendo. Entonces, el primer molécula de agua, si va a ceder su protón, si va a ceder un protón, entonces lo llamamos ácido. Y la otra molécula de agua, como va a recibir ese protón, lo llamamos base. Ese agua que se portaba como ácido se transforma en oxidrilo. Y eso es base conjugada. Y el agua que ha recibido el protón se transforma y se forma hidrógeno y eso es un ácido conjugado. Ahí dice, entonces existen muchas sustancias que unas veces actúan como ácido y otras veces como base, a los cuales se conoce como anfipróticos. Anfipróticos significa unas veces pueden ceder protones y otras veces puede aceptar protones. Esa es la teoría de Brewster y Lowe. Que esto funciona para si acaso. Y hay otra teoría de Lewis. Esto más lleva en química orgánica. Esto es más que todo es para sustancias
orgánicas, mientras que las otras teorías es más para sustancias inorgánicas. ¿Ya? Se define de la siguiente forma. Ácido se llama, es toda sustancia que acepta con o sea, tiene que acepta compartir un par de electrones. ¿Ya? Mientras que una base es toda sustancia que ofrece compartir un par